Bendito Señor, glorioso Padre nuestro que está en los cielos. En esta hora queremos colocar una vez más nuestras vidas delante de usted, nuestros corazones como abiertos delante de su presencia, en disposición, Señor, de que su luz nos examine, de que su palabra, Señor, hable a nuestras vidas, de que su Santo Espíritu nos comunique algo de lo que usted tenga bien decirnos en esta mañana. Tenemos necesidad de escuchar su voz, tenemos necesidad de ver su grandeza, Señor. Tenemos necesidad de recordar su propósito. Tenemos necesidad de usted, de tener comunión con usted. Y usted conoce a la perfección nuestra gran debilidad, que por nosotros, que por nuestra fuerza, somos incapaces, Señor. Pero le agradecemos esa obra maravillosa que usted realiza, que nos atrae, que nos llama, que nos sostiene, que nos ayuda en nuestra debilidad y que hace mucho más allá de lo que imaginamos, de lo que entendemos, de lo que pensamos, de lo que creemos, de conformidad con esos buenos propósitos suyos, con esa buena voluntad suya para con nosotros. Le alabamos por ello, le agradecemos por ello, Señor. Vamos a su palabra, vamos a ver, Señor, a recordar la victoria de nuestro Salvador aquella mañana, aquel día, y pedimos que sea con su bendición un momento, Señor, un tiempo especial para nosotros. En Cristo Jesús, Rey, Señor y Salvador, en su nombre se lo pedimos, en su nombre oramos. Amén. Conmemorando la victoria de su resurrección. El tema de hoy, mis hermanos, casi creo que toda la cristiandad alrededor de toda la tierra se encuentra en este día, meditando, reflexionando, proclamando este hecho, conmemorando la victoria de su resurrección. ¿Sabe? La fecha no importa. Los más entendidos en el tema dicen que no ocurrió en esta época del año, que no fue en este mes ni en esta época del año, y eso realmente no tiene importancia. Lo que realmente importa es que el hecho sucedió, un primer día de la semana, un domingo muy temprano, antes de que el sol despuntara, ya el evento había tenido lugar, tal como había sido anunciado por los profetas de tiempo antiguo y tal como el mismo Señor Jesucristo lo había anunciado a sus discípulos, a sus allegados. Él se levantó en poder y gloria de entre los muertos. Y eso es lo que la cristiandad celebra hoy en todo el mundo, lo que la cristiandad celebra, proclama y recuerda hoy, que el Señor Jesucristo resucitó. Podemos decir muchas cosas acerca de la resurrección del Señor. Entre ellas, por ejemplo, en primer lugar, la resurrección del Señor se trató de un hecho notorio.
La resurrección del Señor no fue algo que sucedió a escondidas, de lo cual nadie se dio cuenta, sino pasados los meses y los años. No, 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 no. La resurrección del Señor fue un hecho notorio, con una multitud de testigos de distinta índole. Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 15, versos 5 al 7, dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a Pedro, y después se le apareció a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. En esos días que el Señor Jesucristo no solamente apareció a una que otra mujer, sino que también se apareció a sus discípulos y también se apareció a más de 500 personas. De manera que fue un hecho notorio, fue un hecho de lo cual toda la comunidad comenzó a hablar y comenzó la noticia se esparció, como decimos, como el lenguaje popular dice, como entre pólvora que se enciende, y tuvo una multitud de testigos, no solo de los discípulos, no solo de las personas, pero también de las autoridades que estaban allí, también entre de los soldados que estaban allí, también de personas de otras comunidades que estaban allí. Fue un hecho que produjo un cambio profundo, dramático, en la vida de todos los que lo presenciaron. Si nosotros consideramos la vida de los discípulos, cuando el Señor Jesucristo va a la muerte, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, vemos que los discípulos son un grupo de hombres amedrentados, quebrantados, vencidos por el miedo, aterrorizados por lo que le ha pasado a su maestro, desesperanzados, con un proyecto de vida y de esperanza roto. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita y ellos ven a su Señor, a su Maestro resucitado, sus vidas dan un vuelco pero asombroso y no vuelven a ser las mismas personas nunca más. Y no solo pasó con los discípulos, pasó con todas las personas que vieron al Señor Jesucristo resucitado. ¿Y cómo podría ser de otra forma? ¿Cómo podría ser de otra forma si toda la crucifixión del Señor también fue un hecho público? La crucifixión del Señor fue un hecho público y todos los que lo vieron morir crucificado y luego lo ven resucitado, eso impactó sus vidas y no podían ya entonces vivir ni pensar de la misma manera. Este hombre que murió crucificado de esa forma y resucitó es el Hijo de Dios. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Y eso cambió su forma de ver la vida, eso cambió su forma de vivir, eso cambió su forma de pensar qué van a hacer con su vida de aquí en adelante. Produjo un cambio profundo en ello. La resurrección del Señor, en tercer lugar, es un hecho, es uno de los sucesos mejor y más ampliamente atestiguados de ese tiempo. La resurrección del Señor es uno de los hechos más estudiados de ese tiempo. No solo de la antigüedad, de los hombres de los primeros años y de los primeros siglos, quiero decir de la era de Cristo, después de Cristo, sino también inclusive hasta nuestros días. Actualmente, en nuestros tiempos, de hecho muchos críticos del Evangelio, muchos escépticos del Evangelio y de la religión, pero específicamente del Evangelio, que se han dado a la tarea de estudiar los hechos relacionados con la resurrección de Cristo para burlarse de ello, para demostrar el mito de la resurrección, el cuento de la resurrección, han terminado rindiéndose ante las evidencias y se han convertido a la fe
al estudiar con seriedad todo lo que está involucrado en la resurrección de Cristo y han llegado a la conclusión, es imposible que tal hecho, que la resurrección haya sido un mito. Es imposible que lo que la cristiandad sostiene acerca de la resurrección de Cristo haya sido una leyenda, una fábula que se fue elaborando en el tiempo. Es imposible. Dice, las evidencias son muy claras, abundan, son muy incontrovertibles. Jesucristo resucitó. Y estas personas han terminado rindiendo sus vidas a la fe. Y estoy hablando de investigadores, y estoy hablando de juristas, y estoy hablando de hombres de ciencia, y estoy hablando de eruditos académicos del más alto nivel de universidades y de distintos estratos del quehacer humano. Ahora nosotros, si somos verdaderos creyentes, no necesitamos convencernos. Yo no necesito convencerle a usted de la realidad del suceso, de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero sí necesitamos recordar, creo, que la resurrección tiene que tener un significado especial para nuestras vidas, para nuestro vivir. Que la resurrección del Salvador tiene que afectar la forma como nosotros vemos la vida, la forma como usted vive la vida, como usted vive su vida. Si Cristo resucitó, y todo eso implica lo que dice la Biblia que implica, eso tiene que afectar la forma como usted y yo vivimos. Usted y yo no podemos vivir como vive la gente que ignora la realidad de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó, eso nos presenta y nos llama a vivir la vida de una forma totalmente distinta. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que ser la resurrección muy significativa para todo lo que es nuestra fe. Para todo lo que es nuestra fe. El apóstol Pablo les decía a los creyentes de Corinto que una fe que no contempla la resurrección de Cristo es una fe inútil. Una fe que no contempla en la centralidad de su esencia la resurrección de Cristo es una fe inútil. La predicación del Evangelio no tiene sentido si la resurrección no tuvo lugar. Si la resurrección no tuvo lugar, predicar el Evangelio no tiene sentido. Y el perdón de los pecados es una estafa religiosa. Hablar del perdón de los pecados es una estafa, es estafar a la gente. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, Dios no perdona pecados, no va a perdonar pecados. Y ofrecerle perdón a la gente de la forma que sea es estafarlos, es manipularlos psicológicamente. Se trata de manipulación religiosa, es una estafa religiosa si Cristo no resucitó. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 14 al 17. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El problema de muchos supuestos creyentes de hoy es negarse a aceptar la realidad del testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios está acá, con nosotros. La palabra de Dios nos ha sido dada. Es el registro de hombres que, inspirados por el Espíritu Santo,
plasmaron en papel para la historia, para la cristiandad, para aquellos que habrían de creer y para testimonio a todas las naciones, las declaraciones del Señor, de la voluntad de Dios para con la humanidad. Y el problema de muchos supuestos creyentes de hoy es que se niegan a aceptar la realidad del testimonio de la palabra de Dios. Y cuando cualquier persona o cuando cualquier supuesto creyente se niega a aceptar la realidad de la autoridad de la palabra de Dios, tiene que inventarse una excusa para no sentirse culpable, una excusa para decir, bueno, la Biblia dice eso, pero yo pienso esto, la Biblia dice eso, pero yo creo esto, la Biblia dice esto acá, pero yo opino, y ahí viene la excusa. La excusa de los creyentes de Corinto era que según ellos consideraban, que según su opinión, que según su manera de pensar y ver las cosas, a ellos les parecía que ese asunto de la resurrección no debía tomarse tan en serio, tan literal. Ellos eran de la opinión, estas personas no eran todos, sino algunos, pero habían algunos que ellos eran de la opinión que los muertos no resucitaban. Que el que se murió, muerto está. Hasta ahí llegó todo y más nada. Ya la historia se acabó, no volverá a vivir. Eso era lo que pensaban. Primera de Corintios 15:12 dice, ¿cómo, dice Pablo, cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Asombroso. Estaban en una iglesia, formaban parte de una iglesia, formaban parte de una comunidad de creyentes y sin embargo no creían en la resurrección. No aceptaban el testimonio de la palabra de Dios. Pero su actitud, la actitud de estas personas de Corinto, de estos creyentes, si es que eran creyentes de Corinto, me recuerda a la de algunos de hoy, que colocan sus puntos de vista, que tienden a colocar su punto de vista antes, su manera de pensar antes y por sobre lo que la palabra de Dios afirma. Nosotros no podemos colocar nuestra manera de pensar y nuestros puntos de vista por sobre la palabra de Dios. Es al contrario. Debemos someter nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista al criterio de la palabra de Dios. A lo que la palabra de Dios afirma, muestra, revela y enseña. Amén. El suceso más grande, ¿sabe? La resurrección es el suceso más grande que ha tenido lugar sobre la tierra. Según mi muy limitada visión, mi muy pobre capacidad de entendimiento, pienso que la resurrección del Señor Jesucristo es lo más grande que ha acontecido en esta tierra. Que nosotros miramos la historia de la humanidad, nada se puede comparar a la resurrección del Señor Jesucristo. Nada será comparable a la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y creo que así lo afirma la palabra de Dios. Por ejemplo, veamos la siguiente cita, las siguientes afirmaciones. El Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos, por el poder de Dios. Aunque Él había dicho, nadie tiene poder para quitarme la vida. Yo tengo el poder, dijo el Señor, de entregarla y de volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en distintos lugares que Él fue levantado de entre los muertos por el poder del Padre, por el poder de Dios. Colosenses 2:12, permítame buscar la cita y leerla. Dice, que nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
ese poder de Dios que levantó a nuestro Señor de los muertos. Ahora, el Señor Jesucristo resucitó y afirma la Escritura en Marcos 16, 19, que se sentó o fue sentado a la diestra de Dios en autoridad, poder y gloria. Lo afirma la Escritura en muchos lugares nuevamente, pero en Marcos 16, terminando el Evangelio, su Evangelio, Marcos testifica, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y esa expresión de estar sentado a la derecha del Padre, a la diestra de Dios, habla de exaltación, habla de autoridad, habla de poder, habla de un honor que le ha sido conferido, del cual nadie disfruta, del cual nadie tiene. Estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y no podemos imaginarnos y no podemos entender y podríamos pensar, bueno, ¿acaso antes no lo tenía? No lo sé, parece que en cierta forma no lo tenía. Parece que en cierta forma era distinto, pero la Biblia dice claramente que cuando el Señor resucitó, y no antes, sino que cuando Él resucitó, fue llevado y fue sentado a la diestra del Padre en las alturas. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, la resurrección del Señor es la primera. Pablo usa una palabra, es la primicia, es el primer fruto de su tipo. Es el primer fruto de su tipo. Porque el Señor resucitó varios muertos, ¿usted recuerda? Pero esos muertos que Él resucitó se volvieron a morir. Pero la resurrección del Señor es distinta. La primera de su tipo, porque el Padre le resucitó para no ver nunca más muerte. Y es la primera de muchas, porque a todos nosotros y a todos los creyentes y a todos los que han caminado con Dios desde los tiempos de Adán hasta que se cierre la historia de la humanidad, participarán de esa resurrección, de una resurrección gloriosa semejante a la del Señor Jesucristo. Y serán levantados y seremos levantados para no ver muerte nunca jamás. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios 15, 20 dice el apóstol Pablo: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que están muertos es hecho. Su resurrección es el preludio que anuncia el fin de la muerte misma. En términos musicales, generalmente un preludio es algo que antecede a una pieza mayor que viene después. En otras áreas también se usa esa expresión, un preludio, como algo que va a anticipar lo que sigue. La resurrección del Señor Jesucristo, de nuestro Señor, es el preludio que anuncia el fin de la muerte misma. Primera de Corintios 15, 26 dice, Primera de Corintios 15, 26 dice que el último enemigo que será destruido, ¿cuál es? Es la muerte. Y el postrer enemigo, y es como que el Señor fue venciendo, falta uno. ¿Y para cuándo? No lo sabemos. Pero el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, declara la
la Escritura, declaró el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es la muerte. No habrá más muerte. Así lo declara la Escritura, así lo declaró el Señor. No habrá más muerte. Y ya no habrá más muerte. No sé si lo podemos imaginar, pero tenemos que creerlo. Y tratar de imaginarlo, porque allí está en la palabra de Dios, porque Dios lo ha prometido. Y usted lo sabe, la muerte es la consecuencia de la rebelión de la humanidad, de la rebelión del hombre, de la rebelión de nuestro primer padre para con Dios. La muerte es la consecuencia de quebrantar de que esa fidelidad para con Dios fue quebrantada. La muerte es la consecuencia de la entrada del pecado en la esfera de la humanidad. Pero cuando ya el pecado ya no esté presente, cuando ya nosotros hayamos sido santificados, cuando ya el reino de Dios haya sido establecido, cuando ya Satanás haya sido atado, cuando ya el mal haya sido erradicado, no habrá más muerte. No habrá más muerte. Y lo que tanto los biólogos y los estudiosos de ciencia se han martillado la cabeza tratando de ver cómo que las células no envejezcan, cómo que el cuerpo no se deteriore, y ya no será necesario nada de eso, no habrá más muerte. Bendito el nombre del Señor. La resurrección de nuestro Salvador, la resurrección de Jesucristo anuncia el fin de la muerte misma. Su resurrección también es un anuncio anticipado de la eterna victoria que Dios concederá a todos sus hijos sobre las consecuencias del pecado y de la muerte. Primera de Corintios 15, 51 dice: les digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria sea al Señor, gloria sea a Dios. Bendito el Señor por sus promesas, por lo que nos espera. Y podemos preguntarnos, para acercarnos al final, ¿dónde está el Señor Jesucristo actualmente? Ya dijimos que está a la diestra de Dios. ¿Dónde está actualmente? Y podríamos pensar tantas cosas, pero no es necesario sino ir a lo que la palabra misma de Dios declara. Lo que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió a los creyentes de Efeso. Dijo en Efesios 1, 19 al 22, el poder de su fuerza, de la fuerza del Padre, operó en Cristo. El poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Tremendo, tremendo. Y esto que el apóstol Pablo expresa acá, que dice que el Padre le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales y sobre todo, Él por arriba de todos y de todo. Eso tiene que despertar en nosotros curiosidad, admiración, reverencia, fe, inspiración, el deseo y la expectativa de conocer mejor a ese Salvador nuestro que está en ese estado de exaltación y de poder. Tratar, orar, para que el Señor nuestro Dios nos ayude a entender y cómo tener una comunión con ese Señor nuestro glorioso y exaltado, que está en su trono, a la diestra de la majestad. Esa es la expresión que usa la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que nuestro Señor está a la diestra de la majestad. Y se le aplica a Dios el Padre ese título, majestad. Y Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y desde ese lugar de exaltación sin igual, reina, señorea, para la gloria del Padre y para el bien de nosotros. Para la gloria del Padre y para el bien de su iglesia. El apóstol Pablo así lo expresa de esa misma manera. En ese mismo texto, pero palabras antes, Pablo ha dicho, haciendo memoria, dice Pablo, de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese Señor glorioso, exaltado que está allá, dice, lo dio el Padre por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora yo quiero que usted considere ese mismo pasaje en otra versión. No está allí, ¿verdad? No, a propósito no la coloqué allí. Yo quiero que usted me escuche con mucha atención. Que me escuche con mucha atención. Voy a referirme al mismo pasaje, pero con otra versión de la Biblia. Con otras palabras. Y quiero que usted me siga con mucha atención, por favor. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados,
cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de poder, de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva las cosas a su plenitud. Amén. Esa es una expresión de lo que la resurrección de Cristo, nuestro Salvador, representa y significa para nosotros. Él está a la diestra del Padre en autoridad sobre todas las cosas. Desde esa posición exaltada actúa para nuestro bien, para nuestra seguridad, para nuestra victoria sobre el pecado y sobre las obras de Satanás, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice que Él fue resucitado y está allá, y desde esa posición intercede también por nosotros. Está por encima de todo poder, nombre o señorío, es la cabeza de la iglesia, el bendito Señor exaltado y glorioso, el Señor resucitado. De Él nosotros recibimos la plenitud que necesitamos para realizar la obra que estamos llamados a realizar. De Él podemos recibir la plenitud, y solo de Él puede venir la plenitud que necesitamos. Para finalizar, mis hermanos, quiero que recordemos las palabras con las que el Salvador resucitado se manifestó al apóstol Juan antes de darle su mensaje para las iglesias. El Señor Jesucristo le dijo a Juan: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tan cierto como que nació, vivió y murió en una cruz, así de cierta es su resurrección y exaltación a la diestra de Dios. Eso es lo que ya ha sucedido. Eso es lo que ya ha sucedido. Lo que ha de suceder en el futuro es que desde esa posición exaltada, Él ha de regresar. Desde esa posición exaltada, ha de regresar para establecer su reino y poner fin al mal en este mundo, recompensando la fe de los suyos, juzgando el pecado y la rebeldía de los que le desprecian y le ignoran. Y la pregunta que yo tengo que hacerle a cada uno de ustedes y a los que escuchan o ven este mensaje por las redes es: ¿en qué grupo te encuentras? ¿En cuál de los dos grupos te encuentras tú? ¿En el grupo que ha de ser recompensado por Él en su regreso por su fe, porque ha depositado su confianza en Él? ¿O en el grupo que ha de ser juzgado y puesto aparte y rechazado por haberle ignorado y haber sido rebelde a la voz de su llamado? Yo espero que desees estar en el grupo de los que han de resucitar juntamente, de los que han de resucitar de los muertos, así como Él resucitó. Que por su gracia y poder
resucites para no ver nunca jamás muerte y pases una eternidad de bendición en comunión con el Dios que te creó y te dio la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener una palabra de oración antes de seguir proclamando la victoria, la bondad del Señor. Señor y Dios nuestro, le alabamos y le agradecemos por habernos permitido tener este encuentro con su palabra y recordar la gloriosa y maravillosa victoria de nuestro Redentor al levantarse de entre los muertos, al ser levantado por el poder de Dios de entre los muertos y ser ascendido a esa posición de gloria a la diestra del Padre. Le damos alabanza, Señor, por lo que ello significa, representa para nosotros, hombres y mujeres marcados por la debilidad, por la corrupción que está en nuestros cuerpos, que como solemos decir, lo más seguro que tenemos es la muerte. Sin embargo, en esta mañana podemos decir que por nuestra fe, que por la gracia y misericordia y la fidelidad suya, lo más seguro que tenemos es la resurrección que nos espera. De que hemos de resucitar para no ver muerte, para tener una vida gloriosa semejante a la de nuestro Salvador, quien se levantó para no ver corrupción, quien venció y con esa victoria sobre el sepulcro, sobre la muerte, dejó el testimonio establecido, la invitación abierta para todos aquellos que reconozcan su necesidad de que fuimos hechos para la eternidad, de que fuimos creados para la vida, de que fuimos creados no para vivir unos pocos años, sino para una eternidad. Le damos gracias pues por la obra de nuestro Salvador. Le damos gracias por el testimonio que representa su resurrección, el hecho de que su ofrenda fue aceptada, fue eficaz, de que la obra fue completada, fue perfecta. Y ahora nuestro Señor resucitado y exaltado, sentado a su diestra, oh Padre Celestial, desde allí intercede a nuestro favor, nos socorre en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, y nos invita a mirarle, a alabarle, a honrarle, a adorarle, a confiar en Él, a esperar en Él. Le damos gracias, Señor, por esta medida de fe que usted ha colocado en nuestros corazones. Le damos gracias por la obra de su palabra y de su Santo Espíritu en nosotros. Le damos gracias porque nos llamó para cosas mayores que las que entendemos. Le damos gracias, Señor,
por sus maravillosos propósitos y por su amor manifestado en la vida del Salvador, en Cristo Jesús. Amén.